En los vídeos anteriores hemos estado explorando todo tipo de épocas geológicas, que eran el hogar de animales que hoy en día nos parecerían criaturas mitológicas de leyenda, desde las bestias de la Edad del Hielo, a los que nuestros antepasados tuvieron que hacer frente, pasando por los seres gigantes del Cenozoico primordial, y también aquellas criaturas tan extrañas de las épocas de la Tierra más distantes a nosotros, como el Carbonífero, el Devónico o el Pérmico. En el vídeo de hoy toca explorar una de las eras más interesantes para muchos, debido a que es aquí donde nos encontramos algunos de los animales más increíbles de los que tenemos constancia. Así es, ha llegado el momento que muchos esperabais. En este top nos adentramos en el ecosistema de los erróneamente llamados lagartos terribles, y analizaremos a los 7 monstruos más terroríficos de este mundo, un periodo que comenzó hace 252 millones de años, en el Triásico, y finalizó hace unos 65 millones de años, en el Cretácico, con una de las mayores extinciones masivas que haya visto nuestro planeta. Bienvenidos a la era de los titanes, el Mesozoico. En los años 40, la Academia de Ciencias de la Unión Soviética financiaba expediciones paleontológicas al desierto del Gobi, Mongolia, una de las zonas más ricas en fósiles del periodo Cretácico. Estas sucesivas expediciones encontraron todo tipo de fósiles en muy buen estado, desde los restos de grandes terópodos y ceratópsidos a fósiles de tortugas gigantes. Entre los fósiles hallados se encontraba un alargado fragmento de hueso curvo, de unos 50 centímetros de longitud. Los paleontólogos, debido a la gran cantidad de fósiles de tortugas que encontraron, lo asociaron en principio con las costillas de una de estas tortugas. Pero nuevas expediciones encontraron más de estos fragmentos, junto con huesos de metacarpos y también de extremidades. Es decir, que no se trataban de costillas, sino de unas garras de un tamaño descomunal. Las mayores garras en comparación al cuerpo de cualquier animal que haya existido. Ptericinosaurus, uno de los dinosaurios de aspecto más intimidante de todos. Este animal era un terópodo gigante con un plan corporal bastante curioso. Caminaba erguido y alcanzaba los 5 metros de alto, medía unos 10 metros de largo y superaría las 5 toneladas de peso. También nos han llegado impresiones de la piel y su contorno de otras especies relacionadas con este animal. En estas impresiones aparecen largas plumas primitivas, por lo que seguramente Ptericinosaurus estaría cubierto de un largo manto de plumas. Pero no nos desviemos de la parte más llamativa de este animal. Sus largas manos armadas con unas garras curvas gigantescas, que están totalmente desproporcionadas. A pesar de que al principio los paleontólogos del siglo XX lo catalogaron como un feroz carnívoro, al igual que la inmensa mayoría de sus familiares terópodos, y que usaba estas garras para descuartizar a sus presas, los últimos estudios indicaron que Ptericinosaurus en realidad se trataba de un herbívoro que paseaba por los bosques de Eurasia durante el Cretácico, y estas garras curvas gigantes le serían muy útiles a la hora de agarrar y doblar las ramas de los árboles para alimentarse. Pero no nos confundamos, ser herbívoro no es sinónimo de ser inofensivo. Teniendo en cuenta el ecosistema en el que vivía este animal, debía de ser capaz de defenderse de todo tipo de peligros. Su tamaño ya sería suficiente para hacer que los depredadores se lo pensasen 2 veces antes de atacar. Aún así, como demuestran las marcas de músculos ultra desarrollados en los huesos de los brazos de este animal, estas garras gigantes no tenían simplemente la función de sujetar ramas de árboles, y seguramente era un arma terrible que Ptericinosaurus utilizaba para defenderse de los depredadores. El animal no utilizaría estas garras como sables, dando tajos horizontales. Varios modelos virtuales de estas garras demuestran que usar estas garras gigantes de esta manera sería detrimental para el animal, sino que este dinosaurio las utilizaría para ensartar a sus enemigos. Ptericinosaurus se queda aquí, ya que a pesar de ser un animal al que no querrías provocar, se trataría de un herbívoro, por lo que no buscaría activamente acabar contigo, a no ser que le dieras motivos para ello. Lo que hoy en día es el norte de África y el Sáhara, hace 100 millones de años no podría ser más diferente a lo que nos encontramos en la actualidad. Por aquellos días del Cretácico inferior, este territorio era un paisaje serpenteado por grandes ríos y deltas, con densos bosques bordeando las masas de agua. Se trataba de un ecosistema muy diverso con todo tipo de criaturas, y en estos bosques y manglares del norte de África prehistórica se daba algo que es muy poco común. Normalmente en un ecosistema encontramos un gran superdepredador, y otros depredadores de menor tamaño que se especializan en diferentes campos. Pero en este ecosistema convivían varios grandes depredadores a la vez. Entre estos grandes depredadores podríamos encontrar titanes como los abelisaurios, de 7 metros de largo y que estaban armados con gruesas cabezas como las de un perro de caza. El carcharodontosaurio, un terópodo gigante de 13 metros de largo y armado con uno de los mayores cráneos en relación a su cuerpo de cualquier animal, o el colosal espinosaurio, un terópodo semiacuático que podría alcanzar los 16 metros de largo. Este catálogo de grandes depredadores, compartiendo un mismo ecosistema, quiere decir que los pantanos del norte de África de prehistórica eran un vergel de vida, con una gran cantidad de presas que podrían sustentar a este abanico de superdepredadores. Pero dejemos de lado a los dinosaurios carnívoros para centrarnos en otra criatura acuática que compartía su hábitat, y que seguramente cazó activamente a varios de los depredadores anteriores. Sarcosuchus, uno de los mayores cocodrilos que jamás haya existido. Podría superar los 12 metros de longitud y alcanzar las 8 toneladas de peso.
Esta bestia tenía un plan corporal casi idéntico al de los cocodrilos actuales, con un cráneo alargado y grandes dientes cónicos para agarrar a su presa y arrastrarla al agua donde la ahogaría, para luego poder despiezarla fácilmente. Aunque seguramente, como indican varios estudios, Sarcosuchus no podría utilizar la misma estrategia que muchos cocodrilos y caimanes de hoy en día, el giro de la muerte, ya que su masa corporal sería tan grande que al realizar estos giros probablemente dañaría su mandíbula. También he de añadir que su alargado hocico recuerda a varios cocodrilos de hoy en día que están especializados en pescar peces, es decir, en animales exclusivamente piscívoros, un tipo de presa que seguramente abundaba en este ecosistema. Pero los fósiles de los cráneos de este animal también indican que tendría una mordedura poderosísima, por lo que seguramente Sarcosuchus era un depredador que arremetía contra cualquier animal que estuviera demasiado despistado en la orilla del agua. El solo hecho de que este cocodrilo gigante compartiese el ecosistema con los terópodos que he mencionado antes, lo convierte en un monstruo formidable, que podría devorarte de un solo bocado. El vuelo es una de las habilidades más espectaculares que ha evolucionado en nuestro planeta. Los organismos que son capaces de volar tienen una enorme ventaja sobre el resto, con el inconveniente de que la habilidad de volar suele ser muy costosa energéticamente hablando. El vuelo ha evolucionado varias veces a lo largo de la historia de la vida, en linajes animales totalmente diferentes. Los primeros en alzar el vuelo fueron los insectos, y como bien sabemos, los que perfeccionaron esta habilidad fueron las aves. Aunque mamíferos, como los murciélagos, también fueron capaces de conquistar el aire. De todos modos, durante el Mesozoico, si levantases la cabeza al cielo, el grupo de animales más comunes que te encontrarías sería uno que evolucionó convergentemente con el plan corporal de los murciélagos, y que son los representantes de los animales voladores más espectaculares de la historia del planeta, los reptiles voladores, es decir, los pterosaurios. Estos animales que surgieron en el Triásico fue uno de los grupos de reptiles más exitosos de la historia. Volaban gracias a unas membranas de piel que se situaban entre sus brazos y su tronco, además de poseer unos huesos ligeros llenos de bolsas de aire al igual que los de las aves. Venían en todo tipo de formas y tamaños, los había diminutos, que serían poco más grandes que la palma de tu mano, como el Sinomacrops, que aparte de estaría cubierto con una especie de plumón, y su aspecto nos recordaría más a un mamífero que a un reptil. Otros tenían crestas estrafalarias, para llamar la atención de las hembras, y el pico de cada especie mostraba una gran especialización dependiendo de su dieta, desde picos alargados sin dientes, anchos con dientes como agujas o incluso con barbas para filtrar el agua, al igual que las ballenas. Pero entre todos estos seres increíbles, el que se queda con el puesto no puede ser otro que la mayor criatura que haya alzado el vuelo, el colosal Quetzalcóatlus. La envergadura de ala de este animal podría alcanzar los 11 metros, un ser tan grande que ha llevado a muchos paleontólogos a pensar que este animal no podría alzar el vuelo, y a duras penas volar, a pesar de que claramente todo su plan corporal indica lo contrario. Según los últimos estudios, los pterosaurios gigantes utilizarían sus alas para impulsarse hacia arriba en una especie de gran arco, para a continuación desplegar sus alas y después dar un par de enérgicos aleteos para dejarse llevar por las corrientes, al igual que un ala delta. La densa atmósfera del Cretácico también sería de ayuda para que estos animales alzasen el vuelo. Del mismo modo, tenía unos músculos muy desarrollados y crestas óseas que se anclaban con los músculos responsables del movimiento de sus alas. Algunos estudios consideran que Quetzalcóatlus podría alcanzar una velocidad de vuelo de hasta 88 km por hora y podría seguir un estilo de vida similar al de los albatros viajeros, dejándose llevar por las corrientes ahorrando energía. Algunas estimaciones sugieren que con esta estrategia el animal era capaz de recorrer más de 16.000 kilómetros sin detenerse en tierra firme, una distancia similar a la que separa Nueva York de Sydney. Se ha de mencionar que los escáneres de cerebro de los cráneos de estos animales muestran que el flóculo de los pterosaurios, es decir, la parte del cerebro encargada de mantener estable la imagen de la retina en los animales, ocupaba el 7,5% de la masa total del cerebro, más que en cualquier otro vertebrado. Las aves tienen un flóculo inusualmente grande, comparado con otros animales, pero esto solo ocupa entre 1 y el 2% de la masa cerebral total, es decir, que no solo serían capaces de volar, sino que serían unos excelentes acróbatas y muy buenos juzgando distancias y posiciones en fracciones de segundo. Pero lo más terrorífico sería ver este animal en tierra firme. Según varios estudios, este animal buscaba alimento andando por tierra y no lanzándose sobre sus presas como un ave rapaz, es decir, que a la hora de buscar presas, Quetzalcóatlus caminaba posado sobre sus alas. Suele decir que caminando de esta manera, este animal alcanzaría los 6 metros de altura, más alto que cualquier gran dinosaurio carnívoro. Imaginaros un animal alargado, más alto que una jirafa, caminando decididamente hacia ti, sin emitir sonido alguno, para después lanzar su gran cabeza de 2 metros de longitud contra ti, intentando ensartarte. Una visión terrorífica y a la vez impresionante. Amanece en la Norteamérica del Cretácico. Un grupo de iguanodóntidos busca algas que comer en la orilla del río. El sol no ha salido por completo, pero estos grandes herbívoros se sienten cómodos buscando alimento en el fresco crepúsculo antes de que comience el caluroso día. De repente, el tranquilo ambiente cambia. Algunos animales empiezan a alzar la cabeza y a olfatear el aire. Hay algo entre los juncos y plantas altas que bordean el río.
El nerviosismo se va transmitiendo de un animal a otro. Uno de los iguanodóntidos comienza a berrear, con un profundo sonido como el de un trombón. Es la señal para que el grupo se reagrupe y se alejen de la orilla del río, lo antes posible. Un viejo ejemplar se está retrasando, no consigue seguir el ritmo de la manada, que ya está a unos 50 metros delante de él. Es entonces cuando los oídos del anciano animal captan dos sonidos simultáneos. Uno proviene de la derecha y otro de la izquierda, las pisadas de dos animales, que avanzan decididos hacia él. Los instintos de supervivencia del animal se activan, y comienza una marcha forzada, desesperada por llegar a la seguridad del grupo. Parece que está dejando atrás a sus perseguidores, pero es entonces cuando un tercer animal que ha estado esperándole emerge de un arbusto enfrente de él, y antes de que pueda reaccionar, siente un impacto en el cuello. Se gira para ver a su atacante, un animal de plumaje claro, cubierto de sangre. El iguanodóntido reconoce instintivamente al instante esa figura, y es entonces, después de avanzar unos metros más, cuando el gran herbívoro se desploma, perdiendo el conocimiento debido a la masiva hemorragia de su cuello. Ese impacto en el cuello no ha sido otra cosa que una certera patada del depredador, que ha seccionado por completo el cuello del iguanodóntido, con una gran garra curva. Los tres cazadores se acercan, listos para despedazar a su presa, jadeando vapor en la fresca mañana de hace 100 millones de años. Señoras y señores, os presento a Utahraptor, un animal que formaba parte de uno de los grupos de dinosaurios más interesantes, y a la vez aquellos que cambiaron nuestra forma de entender a los dinosaurios para siempre, los dromeosaurios. Los paleontólogos de tiempos tan recientes como la primera mitad del siglo XX interpretaban los restos de estos antiguos animales como el resultado de unos reptiles gigantes, lentos, estúpidos y de sangre fría. Pero fue el descubrimiento de los primeros fósiles de los dromeosaurios en Norteamérica lo que dio un giro de 180 grados al paradigma que la paleontología había seguido durante toda su historia. Los huesos y el plan corporal de los dromeosaurios recordaban más al de un ave que al de un reptil, y sus extremidades inferiores estaban rematadas con una gran garra curva, que debería haber sido usada como un cuchillo de carnicero, dando rápidas patadas o saltando sobre sus víctimas. Es decir, que estos eran animales activos. También hemos descubierto que eran de sangre caliente, o que la mayoría de miembros del grupo de los dromeosaurios estaban cubiertos casi en su totalidad por plumas. Pero centrémonos en el representante más terrorífico de este grupo, el Utahraptor. Solo con decir que los velociraptores de Jurassic Park tienen más similitudes con el Utahraptor que con su homónimo real, ya os podéis hacer una idea, ya que los velociraptores reales eran en realidad animales bastante pequeños, con la diferencia que el Utahraptor real tenía unas dimensiones que incluso dejaban en ridículo a los dinosaurios de la historia de Michael Crichton. El monstruo medía 5 metros de largo, alcanzaría 2 metros de altura a la cabeza y superaría los 300 kilos de peso. Su garra curva medía unos 24 centímetros de largo, y a diferencia de otros miembros más pequeños de este grupo, que utilizaban estas grandes garras curvas más para aferrarse a su presa que para acabar con ella, los densos huesos sumado a la ya de por sí impresionante musculatura de Utahraptor, querría decir que este animal sí sería capaz de dar patadas mortíferas, que podrían abrir en canal a sus presas. Por otro lado, a diferencia de otros dromeosaurios, que todavía se está en duda si tenían un comportamiento social o no, los rastros fósiles indican que es muy probable que Utahraptor sí fuese un animal de comportamiento grupal. Un hallazgo del este del estado de Utah desveló los restos de 7 Utahraptores de diferentes tamaños y edades que estaban juntos en el momento de su muerte repentina. Junto a estos depredadores, también se hallaban los restos de un gran herbívoro de la familia de los iguanodones. Este hallazgo, para muchos paleontólogos, es un ejemplo irrefutable de caza grupal, lo que quiere decir que estos monstruos serían depredadores sociales, o al menos se trataría de animales que en ciertas ocasiones comprendían que era mejor trabajar en equipo, al igual que algunas aves rapaces modernas, como el águila Harris. Si ya un único Utahraptor sería una máquina de matar con patas, imaginaros un grupo de ellos cazando de manera coordinada. El Triásico era una era geológica que comenzó hace 250 millones de años. Era un tiempo de transición. Después de la gran extinción del Pérmico, una gran parte de los reptiles y sinápsidos que habían sido los dueños de Pangea primordial habían desaparecido, y los supervivientes de este desastre natural de proporciones bíblicas competían con nuevos grupos de animales que surgieron para aprovechar los nichos ecológicos vacíos. La fauna del Triásico era muy interesante y variada. Entre estos nuevos grupos encontramos animales que no son familiares, como los primeros mamíferos, que consistían en pequeños animales que vivían en madrigueras, los pterosaurios que hemos explorado antes. En los océanos todo tipo de reptiles marinos comenzaban a diversificarse y por supuesto en esta época comenzaron a aparecer los primeros dinosaurios, que ya se estaban adueñando poco a poco de todos los nichos ecológicos terrestres, debido a su gran adaptabilidad. Pero fue un antiguo linaje de reptiles el que dio origen al monstruo de este puesto, un ser que a pesar de surgir en el ocaso de su rama evolutiva, era el rey y señor del Triásico, y uno de los depredadores más impresionantes de la historia del planeta Tierra, Phaseolasuchus, el mayor depredador terrestre de todos los tiempos excluyendo a los grandes dinosaurios terópodos. Tendría 10 metros de longitud y podría alcanzar las 6 toneladas de peso. También se debe mencionar que este animal tenía una postura muy recta,
y que utilizaría su columna vertebral reforzada para poder moverse rápidamente en esta forma de marcha recta. Es decir, que a pesar de ser un animal cuadrúpedo de cuello corto, era muy alto, llegando a medir 2,5 metros de altura a la altura de los hombros. Como lo oís, si tenéis una estatura media, apenas llegaréis a la articulación de las extremidades de este animal. De todos modos, esta forma de locomoción no permitía a Phaseolasuchus correr muy rápido, ya que esto podría dañar seriamente su columna, pero sí que podría permitir el bipedismo, al menos por breves espacios de tiempo, utilizando su gran cola como contrapeso. Es decir, que a dos patas este animal podría alcanzar los 6 metros de altura. Debido a su movilidad bastante limitada, Phaseolasuchus realizaría emboscadas en las orillas de los arroyos y ríos. Sus presas principales serían animales de gran tamaño, como el Smesaurus, un dinosaurio herbívoro que era uno de los primeros dinosaurios de gran tamaño, y que tenía relación con los gigantescos saurópodos que evolucionarían en el Jurásico. Es interesante mencionar que Phaseolasuchus solo tenía una armadura de osteodermos recubriendo la espalda a lo largo de su columna vertebral, a diferencia de otras especies de este grupo de animales que estaban completamente blindados. El resto de su cuerpo estaba despejado de estas placas de escamas. Todavía se teoriza mucho acerca de este recubrimiento de escamas tan limitado, pero algunos paleontólogos opinan que los ejemplares juveniles sí estaban blindados, pero a medida que alcanzaban su tamaño adulto iban perdiendo estos osteodermos. Pero seamos sinceros, en su tamaño adulto seguramente nadie se atrevería a dañar a este animal. Phaseolasuchus se queda aquí, un titán que solo es eclipsado por los grandes dinosaurios carnívoros. Hasta ahora en este top nos hemos centrado en los seres que habitaban los bosques, llanuras y deltas de este increíble mundo prehistórico, pero los ecosistemas terrestres quedan relegados en un segundo plano si lo comparamos con aquellos seres de pesadilla que habitaban los océanos de esta era geológica. Si hoy en día nuestros mares actuales son el hogar de seres horripilantes, no querríais ni imaginar de cómo eran los mares y océanos del Mesozoico. Probablemente el ecosistema más hostil que ha engendrado nuestro planeta. Un catálogo lleno de auténticos monstruos de todas formas y tamaños, que harían que te replanteases acercarte a menos de 20 metros de cualquier orilla del agua salada. Si te sumergieses en estos océanos, una de las formas de vida más abundantes con mucha diferencia serían los amonites, unos cefalópodos acorazados. Los más grandes podrían alcanzar los 2 metros de diámetro. En estos océanos también nadaban grandes tiburones de formas estrafalarias y peces de tamaños gigantescos, como el Ersicis, un pez filtrador que podía alcanzar los 25 metros, un tamaño que hoy en día solo es superado por las mayores ballenas, como la ballena azul o el rorcual común. Pero los verdaderos protagonistas de estos mares no eran otros que los reptiles marinos, desde los ictiosaurios y su plan corporal casi idéntico a los delfines, los plesiosaurios, con sus enormes cuellos diseñados para capturar peces por sorpresa, o los terroríficos mosasaurios, que parecen monstruos marinos sacados de alguna mitología. Hay una gran variedad de criaturas de pesadilla entre las que elegir en estos grupos de reptiles marinos, pero hay un animal en particular que debo incluir en este puesto, y que en su momento puso los pelos de punta a toda la comunidad de paleontólogos. En una isla del Ártico, en el año 2006, unos paleontólogos estaban realizando excavaciones en unos sedimentos marinos que pertenecían al periodo Jurásico, hace alrededor de 150 millones de años. En esta roca negra y aceitosa semicongelada, los paleontólogos desenterraron esto, unos grandes fragmentos de una mandíbula de 3 metros de largo, armada con dientes de 30 centímetros, que pertenecían a un reptil marino gigante. Este descubrimiento dio la vuelta al mundo. Todas las publicaciones relacionadas con la paleontología presentaban el cráneo gigante de este animal en portada. Los paleontólogos todavía no sabían en qué grupo de reptiles catalogarlo, pero sin ninguna duda se trataba de uno de los mayores depredadores de la historia del planeta Tierra. Es por ello que los paleontólogos le dieron un sobrenombre siniestro a este misterioso ser: Pliosaurus funkei, el depredador X. Este monstruoso pliosaurio habitaba los mares y océanos del hemisferio norte del Jurásico. Las estimaciones más conservadoras lo colocan en unos 12 metros de largo, aunque los paleontólogos sugieren que podía llegar a los 15 metros. La masa de este animal rondaría las 40 toneladas. Por los últimos hallazgos sobre los reptiles marinos del hemisferio norte dan a entender que estos animales estarían protegidos por una capa de grasa subcutánea, al igual que los cetáceos, y muy probablemente, también como ellos, los reptiles marinos tendrían el privilegio de ser de sangre caliente. Analizando este cráneo gigante y comparándolo con otras especies de pliosaurios menores, los paleontólogos también determinaron que este animal sería el propietario de una mordedura poderosísima. Estamos hablando, es decir, la mordedura más potente de la que tenemos registro. Por comparar, el máximo de presión que puede ejercer un humano son 300 newtons. La estrategia de caza de este animal variaría dependiendo de la presa. En el caso de presas más grandes, como ejemplo el Ersicis que he mencionado antes, o ictiosaurios gigantes, se limitaría a acosarles, nadando alrededor en busca de un ejemplar vulnerable. Mientras que en el caso de presas de tamaño medio, el depredador X utilizaría un método de caza muy similar al de los grandes tiburones blancos, atacando desde abajo e impulsándose con sus aletas a toda velocidad, contra el vientre de su víctima, que sería prácticamente partida en dos de una dentellada. Este monstruo del abismo perfectamente podría haberse quedado con el primer puesto,
pero se queda aquí debido a que todavía nos falta mucha información sobre él, a diferencia del campeón del primer puesto. Son los representantes del Mesozoico por excelencia. Probablemente la primera imagen mental que muchos proyectan al escuchar el término dinosaurio. No es para menos, ya que este grupo de animales cautivan y a la vez aterran a todos los interesados en la paleontología. Los grandes terópodos son los depredadores más impresionantes y espeluznantes de la historia del planeta Tierra. Unos dinosaurios bípedos armados con cabezas gigantes en las que se alojaban unos dientes como cuchillos de carnicero. A pesar de que todos eran imponentes, cada especie tenía un particular aspecto. Algunos tenían hocicos finos alargados, que estarían más enfocados en una dieta piscívora, como es el caso de Baryonyx, o el gigantesco espinosaurio. Otros tenían estructuras óseas sobre su cabeza, como ocurre con los carnotauros o los ceratosaurios. Algunos alcanzaban tamaños monstruosos, como el Giganotosaurus de Sudamérica, un depredador de saurópodos, que podía alcanzar los 15 metros de largo, y también los había con hendiduras simétricas en su mandíbula inferior, como el abelisáurido conocido coloquialmente como Thanos. Ya imaginaréis de dónde proviene su nombre. Los paleontólogos a veces son unos frikis, pero entre todos estos animales, si hay que destacar uno, no puedo evitar elegir al candidato que todos tenéis en mente. Da igual lo mucho que intente elegir a otro terópodo. Al final del día, el rey es el rey. Dejad que os cuente una corta historia de mi niñez. Recuerdo una vez que mis padres me llevaron a ver una exposición de paleontología, que se organizó cerca de donde vivo. Yo tendría unos 9 años de edad. La exposición contaba tanto con fósiles reales como reconstrucciones de esqueletos de varias especies de dinosaurios. Me quedaba embobado mirando los esqueletos de los saurópodos con sus largos cuellos. Pero de que verdad llamó mi atención no fue otra cosa que un cráneo de un gran terópodo en un expositor. No tuve ni que leer el cartel para saber de quién se trataba. Era inconfundible. La cabeza de un ser del que había leído incontables veces. Pero una cosa era leer sobre este animal y otra muy distinta ver en persona el tamaño de ese cráneo macizo, con dientes como dagas. Es entonces cuando de verdad me di cuenta que esto era lo más cercano que la biología de la Tierra estuvo en crear un dragón. El monstruo por excelencia. Os presento al rey lagarto tirano, Tyrannosaurus rex, un animal de 13 metros de largo y que podía alcanzar las 9 toneladas de peso, más que un elefante africano macho adulto. Esto también convierte al tiranosaurio en el terópodo carnívoro más pesado. Su gran cráneo de 1,5 metros de longitud y sus mandíbulas repletas de dientes de hasta 30 centímetros estaba completamente rodeado de grandes hendiduras y huecos donde irían conectados unos potentísimos músculos, que daban como resultado una dentellada capaz de pulverizar los huesos. A diferencia de otros terópodos, tenemos mucha información acerca de este monstruo, en parte por lo bien conservados que están los fósiles de este animal. Habitaba en Norteamérica durante el final del período Cretácico, hace unos 70 millones de años. En aquella época Norteamérica estaba cortada por la mitad por el llamado Mar Interior Occidental. Este gran carnívoro habitaba planicies aluviales y bosques subtropicales en este mundo cálido. En este paisaje prehistórico los tiranosaurios compartían hábitat con otros animales muy conocidos, como los imponentes triceratops, los acorazados anquilosaurios, algunos saurópodos de cuello largo, los atrosaurios con sus crestas extravagantes, el anteriormente mencionado Quetzalcoatlus, así como otros depredadores como varias subespecies de dromeosaurios. El tiranosaurio sería el superdepredador en este entorno. Los moldes de su cerebro indican que tenía un sentido del olfato muy desarrollado, que le permitiría localizar un rastro de sangre a kilómetros de distancia. Del mismo modo, se trataría de un animal con una muy buena visión, como indica su cráneo con cuencas binoculares, al igual que el de las águilas. De hecho, varios estudios indican que esta agudeza visual estaba especialmente desarrollada para la percepción de alta profundidad. Esto puede deberse a las presas que tenía que cazar. Dinosaurios con cuernos como Triceratops, dinosaurios acorazados como anquilosaurios, y los dinosaurios con pico de pato, y sus comportamientos sociales posiblemente complejos. Esto querría decir que la precisión era crucial para el tiranosaurio, que tendría que ser capaz de hacer una emboscada y derribar rápidamente a su víctima para acabar con ella lo antes posible, antes de que tuviese tiempo a reaccionar. Más teniendo en cuenta que no sería un depredador muy veloz. Las estimaciones más aceptadas colocan la velocidad máxima de un T-Rex adulto a 25 km/h, aunque según las últimas teorías, los tiranosaurios juveniles sí serían depredadores veloces y ágiles, que perseguirían a sus presas de tamaño medio. Pero cuando ya llegasen a su tamaño adulto, este modo de vida sería imposible, y tendrían que ser depredadores de emboscada. Pero a pesar de todas las características terroríficas de los tiranosaurios, el registro fósil también nos indica que aunque asociemos estos animales con unos grandes cazadores solitarios, hasta cierto punto los tiranosaurios también viajarían en grupo, como muestran una senda de pisadas de 3 diferentes ejemplares que viajaban juntos. Es decir, que hasta cierto punto los tiranosaurios tendrían un comportamiento social. Muchos paleontólogos teorizan también que los tiranosaurios cuidarían de sus crías, hasta que pudieran valerse por sí mismas. También es muy probable que las crías y los ejemplares juveniles estuviesen recubiertos por una capa de plumas, aunque a medida que crecían las irían perdiendo, porque el calor metabólico de un tiranosaurio adulto sería suficiente para mantenerlos calientes en un clima subtropical, y tener plumas por todo su cuerpo sería perjudicial,
y haría que el animal se sobrecalentase. Del mismo modo, y a pesar de que sea un tema muy discutible, el tiranosaurio contaba con una estructura cerebral compleja, y se trataría de uno de los grandes dinosaurios no aviares con mayor cerebro. Tengo un vídeo completo discutiendo el tema de la inteligencia de los dinosaurios, pero esto querría decir que el T-Rex no era solo un puro músculo, sino que también tenía cerebro. Su Majestad se queda con el primer puesto. Dicho esto, una última reflexión para finalizar con esta serie de vídeos. A pesar de que en esta serie utilizo la palabra monstruo de forma continuada, no podemos olvidar que todos los seres terroríficos que hemos visto en esta serie eran animales. Y aunque sea muy atrayente imaginar a estas criaturas luchando sin parar contra cualquier otro animal que se encontraban, tendrían un comportamiento bastante similar al de los animales de hoy en día. Pero claro, eso no quita que estas criaturas del pasado de nuestro planeta fuesen una visión espeluznante para cualquiera de sus contemporáneos, y por supuesto para nosotros al imaginárnoslos. Espero que os hayan gustado estos tops sobre animales prehistóricos. No os preocupéis, todavía quedan temas relacionados con la paleontología para rato. Y eso ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis lo que toca ahora. Si os ha gustado tanto, dad like, compartid y suscribiros al canal. Y ya nos vemos en el siguiente vídeo, gente. ¡Chao!